¿Qué tal, qué tal, qué tal los amigos de Fixer Motos? ¿Cómo van? Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a un módulo más que tenemos del entrenamiento que estamos desarrollando de electricidad para la Pulsar 200 NS y la Pulsar 200 Fuel Injection. Les recuerdo que esto es una sección del canal llamada FXM Escuela en la cual estamos desarrollando unos cursos porque ustedes lo han pedido. Este contenido y todo este material es para ustedes, nuestra hermosa comunidad. Así que los escuchamos y los estamos atendiendo. Los invito a que se queden hasta el final del video porque, como siempre, vamos a empezar con toda la teoría y luego vamos a la motocicleta, a la práctica. Entonces, ¡vamos! Fixer Moto, servicio técnico especializado en motocicletas. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar el circuito del sensor de velocidad. Entonces, rápidamente, en el módulo anterior les hablé de la identificación de los diagramas. Aquí vamos a hacer un repaso rápido porque de pronto en la práctica nos vamos a demorar un poquito. Entonces, tenemos acá el diagrama eléctrico. Recordemos que el diagrama eléctrico es la forma en que el fabricante nos da a entender cuál es el funcionamiento real de la motocicleta, o sea, dado a la realidad. Entonces tenemos acá circuito del sensor de velocidad. Rápidamente, ¿qué es? Identificar los componentes. Entonces tenemos batería, el fusible, aquí tenemos el switch de encendido, tenemos el interruptor de corte, el kill switch o el botoncito rojo del comando y lo más importante, el sensor de velocidad. Aquí está el sensor de velocidad y el tablero de instrumentos. Después de la identificación de los componentes, ¿qué vamos a hacer? Identificar las masas. Entonces aquí tenemos la masa de la batería, acá tenemos la masa del sensor de velocidad y la masa del tablero de instrumentos. Después de identificar las masas, vamos a verificar cuál es la fuente de poder. Fácilmente es la batería. Y vamos a seguir el flujo de la corriente. Bueno, antes de eso les voy a mostrar el diagrama del sensor de velocidad para las motocicletas que tienen ABS, el Anti-Lock Braking System. Pero mucha precaución con esto. Vamos a hablar específicamente del circuito de velocidad, ¿sí? No vamos a hablar del cálculo de los frenos del ABS porque eso es para un módulo avanzado, eso lo vamos a ver más adelante. Hey, pilas con esta serie. Y ya que estoy por acá diciéndoles eso, recuerden que esta serie, estos módulos que estamos realizando, todos estos entrenamientos son completamente gratuitos. O sea, valoramos el tiempo que en este momento nos estás dedicando, que estás aquí viendo este video, pero son totalmente gratuitos. Así que la manera de apoyar ya sabe cuál es. Darle like al video, suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartan esto donde puedan compartirlo, que eso nos ayuda bastante. Ya los que se quieran pasar de enérgico nos dan un super thanks ahí en YouTube, estrellitas en Facebook, recibimos de todo. Pero lo más importante, señores, recuerden que esto es un curso gratuito. Solo necesitamos el tiempo de ustedes y la atención de ustedes. Bueno, continuando entonces acá. Mismo procedimiento para identificar el diagrama. Entonces, igual, los componentes, tenemos la batería, tenemos la cajita de fusibles, la EQ del ABS, o sea, la unidad de control del ABS, aquí está representada acá, el kill switch, el botoncito rojo, el front wheel sensor, o sea, el sensor de la velocidad delantero, de la llanta delantero, la EQ, que es la unidad de control de la FI, la EQ, la unidad de control de la inyección, tenemos el tablero de instrumentos y el switch de encendido, la llavecita. Igual, masas, aquí tenemos la masa de la batería, tenemos la masa. ¿Dónde está la masa del tablero de instrumentos? Bueno, a este diagrama no le pusieron masa al tablero de instrumentos, ni le pusieron masa. Ve, tan raro. Primer diagrama que veo así. Bueno, solo le pusieron la masa de la batería, porque no veo la masa ni de la unidad de control del ABS, ni de la unidad de control. Pero bueno, hay que aclarar. De pronto aquí hay un error en el diagrama, pero también la EQ del ABS debe tener una masa, la EQ de la inyección debe tener una masa, el tablero de instrumentos debe tener una masa. El único que no maneja masa, a diferencia del sensor de velocidad de la llanta delantera, de las que no son ABS, es el sensor de velocidad, que aquí el sensor de velocidad podemos ver que tiene dos cablecitos. Ya se los voy a explicar. Entonces vamos con el flujo de la corriente de las motocicletas que son a carburador, o sea, que no tienen la asistencia electrónica del ABS. Y vamos a empezar a seguir el flujo de la corriente. Sale por este cable blanco raya negra de la batería. Recordemos que después de que hay un contacto o algún conector, el cable puede cambiar de color. Va por este cable blanco. Aquí hay una unión. Recordemos que esos punticos es porque hay una unión, o sea que el cablecito va un cablecito solo y hay una unión que salen dos cables o más. Entonces ahí hay una unión y como podemos ver esa corriente blanca sale por este cablecito hacia el conector del switch y hacia el conector del tablero de instrumentos. Entra el switch, abrimos el switch de encendido, sale por un cable café raya azul.
Y después del conector, bueno, sigue siendo café raya azul, va por el café raya azul. ¿A dónde va? Al kill switch. Una vez cerramos el kill switch, o sea, lo accionamos, esa corriente positiva sale por un gris raya roja. Entra este conector y entra el cable por un cable negro al tablero de instrumentos. Enciende el tablero de instrumentos y vea lo que pasa acá. Mucha precaución con esto. Por el tablero sale una alimentación, porque eso es un sensor y ya se los voy a explicar. Sale una alimentación por este cable rojo raya blanca. Y de ahí, cuando la motocicleta está en movimiento, hay una señal, es un voltaje que vamos a medir, pero es una señal que sale por este cable azul raya blanca. Ahorita en la prueba práctica les voy a hacer una aclaración con este flujo del diagrama que tiene una cosita pues que de pronto no es la más acertada, porque realmente el tablero también está enviando una señal, pero ya lo vamos a ver en la práctica. Y ya para la que tienen la ABS, pues vamos a hacer el mismo ejercicio. Acá salimos la masa de la batería, sale aquí una vez, buscan el flujo de la corriente. Recordemos que aquí les faltó poner las masas a la unidad de control, muy importante. Ningún componente eléctrico funciona sin masas, a menos que sea un sensor como el sensor que tenemos ahí, pero que es pues funciona con inducción magnética, o sea, nada funciona sin masas. Esto es muy importante aclararlo. Sale por este cable rojo, entra por este cablecito a la caja de fusibles por este café raya azul, sale por un cable blanco raya negra. Vea que aquí hay varias conexiones, sigue por un cable blanco raya negra. Ese cable blanco raya negra entra a otro fusible que va por un cable blanco. Después de aquí perdimos que aquí hay un fusible de 10 amperios, que es el fusible de la unidad de control del ABS, es exclusivo del ABS, y va por un cable azul, blanco raya azul. Seguimos la corriente por el cable blanco raya negra al switch y por la corriente que fluye por el cable blanco hacia el tablero de instrumentos. En ese momento no hemos hecho nada. O sea, por el simple hecho de conectar la batería, ya ahí están energizados todos esos componentes. Una vez cerramos el switch, entonces acá cerramos el switch, vea que sale la corriente por el cable café, cambia el color del cable, lo que les decía hace un rato, por el café raya azul. Vamos a seguir aquí rápidamente, café raya azul, entra a otra caja de fusibles. Vea que aquí después de fusible, cambio de color por un naranja raya blanca. Sigue por el naranja raya blanca y sube a otra vez en el conector, cambia de cable de color a un café raya azul. Cerramos el kill switch, sale por un cable gris raya roja, sigue gris raya roja, pasa por dos fusibles, sale por un gris raya rosado y un gris raya roja. El gris raya roja va hacia la unidad de control del ABS, que es la que le dice al ABS, hey, ya tengo el kill switch abierto. Y el gris raya rosado va hacia la unidad de control principal, la FI, y cambia de color a un gris raya roja que enciende el tablero de instrumentos. Después de que está energizado la unidad de control del ABS por este cable blanco raya roja, sale la corriente, entra a un conector del sensor de la velocidad de la llanta delantera por un cable blanco. La señal sale por un cable negro, pero ojo, después del conector cambia a azul raya rosado y entra a la unidad de control del ABS. Por ahí sale por el pin 8 de la unidad de control del ABS, por este cable azul raya blanca, y entra al tablero de instrumentos. Y el tablero de instrumentos sale, ya les voy a explicar eso en la motocicleta cómo es. Sale por un cable que está conectado por un cable blanco raya azul, retorna hacia el tablero de instrumentos y va a la unidad de control de la inyección. Sí, se suena un poquito complejo esto, pero no, vea, nos vamos a detener acá en esta parte. Acá, cuando la unidad de control del ABS, que es la primera en tomar la señal, la lectura del sensor de la velocidad de la llanta delantera. De ahí, por ese cable azul raya blanca, que es exclusivo, o sea, ahí va en serie, o sea, no va a otro cable, no varía, va al tablero de instrumentos, pero el tablero de instrumentos, esta señal lo que hace es enviarla por el cable blanco raya azul, retorna ya a otro circuito que es el que calcula el odómetro y la velocidad, los trips, ¿sí? Que ahí tiene su cálculo aparte. Y ahí ustedes se preguntarán por qué sale a la unidad de control de la inyección. Eso pasa porque la unidad de control registra también, de las motos de inyección electrónica, registra el odómetro, también registra la velocidad, el odómetro, pues que es el recorrido total de la motocicleta. Entonces vamos a ir a la práctica.
estén muy pendientes porque vamos a hacer unos diagnósticos y unas cositas que se deben hacer, unas recomendaciones puntuales, tanto de mantenimientos preventivos como correctivos. Entonces, vamos a la motocicleta. Antes de continuar, quiero pedirles que por favor dejen su like, se suscriban al canal, activen las notificaciones, compartan estos videos. Les recuerdo que esta información, estos videos son totalmente gratuitos, así que nos ayudan mucho, mucho, mucho que nos apoyen de esta forma, ya saben, compartiéndolo donde sea, nos ayuda bastante. Ahora sí, sigue el video. Aquí igual iniciamos identificando los componentes. Tenemos la batería, la cajita de fusibles, el switch principal, el kill switch o apagador de emergencia, el tablero de instrumentos, en este caso el velocímetro. Y para el sensor de velocidad se divide en dos partes, uno que este es el cable o el ramal con un sensor en esta parte y el otro sería la caja del velocímetro, que es el que sensa el giro de la rueda. El siguiente paso es identificar las masas. Vamos a verificar la masa de la batería, la masa del sensor de velocidad y la masa del tablero de instrumentos. Para esto llevamos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios corriente directa y verificamos el voltaje de la batería, en este caso 12 voltios. Esa masa de la batería llega aquí a la masa del motor de arranque y a esta masa principal. Recordemos que a estas terminales hay que hacer el mantenimiento cuando estamos en un mantenimiento eléctrico general, porque la sulfatación también nos genera falsos contactos. La masa del sensor de velocidad, este positivo del multímetro lo tengo al positivo de la batería. Y por último, la masa del tablero de instrumentos. El siguiente paso es identificar la fuente del circuito, en este caso la batería. Luego vamos a hacer seguimiento al flujo de la corriente por este cable blanco raya negra hasta nuestro fusible de 20 amperios. De ahí sale por este cable blanco a el tablero de instrumentos y al switch principal. Voltaje positivo de la batería, voltaje de entrada en el fusible y voltaje de salida. Y de ahí sale a este cable blanco. Observamos que tenemos voltaje. El blanco del tablero de instrumentos. Aquí abrimos el switch o cerramos el circuito, sale por este café raya azul, le hacemos seguimiento hasta el kill switch. Por este cable café va a salir cuando abramos nuestro switch. Ahora medimos la entrada del run, que es por este café raya azul, que tenemos 12 voltios. Y la salida, que es por este gris raya roja, que va a ser cuando abramos nuestro run. Y la salida de este cable positivo sale por este cablecito gris raya roja. Hacemos seguimiento. Vean que después del conector cambia el cable de color a café y entra a nuestro tablero de instrumentos. Y ahí mismo sale la alimentación por este cable rojo raya blanca al sensor de velocidad, al igual que la señal, que es por este cable azul raya blanca, entra al sensor de velocidad. Entra este voltaje al tablero de instrumentos. Sale la alimentación al sensor de velocidad por este cable rojo raya blanca. Esto es muy importante. El voltaje de alimentación es de 9 voltios, no es de 12 voltios. Este voltaje puede variar hasta 10 voltios. Y la señal por este cable azul raya blanca, que ya les voy a explicar la variación de esta señal. A partir de este momento, este módulo empieza a coger un poco mayor grado de dificultad, porque vamos a hablar de sensores. ¿Y qué es un sensor? Básicamente la función de los sensores es interpretar las distintas variables físicas que se pueden presentar en la motocicleta para poder transformarlas en variables eléctricas, y variables eléctricas que finalmente se convertirán en voltaje. Este voltaje va a ser interpretado por nuestras unidades de control y ya las unidades de control van a tomar ciertas decisiones con esta información. Este tema de la estructura de control electrónico lo vamos a ver un poco más al detalle en el curso avanzado de Fuel Injection que vamos a hacer aquí en FXM Escuela. No se lo pierdan. Hay muchos tipos de sensores. Este en particular es un sensorcito Hall. Básicamente los sensores Hall funcionan a través de campo magnético, o sea que no tienen contacto. Es una de las principales ventajas porque no sufren desgaste de material por fricción. La fricción genera temperatura y eso genera desgastes. En este caso, como los sensores Hall son magnéticos, no trabajan por contacto. Entonces, por lo general son bastante robustos y la vida útil es bastante amplia. ¿Cuál es el funcionamiento? Básicamente casi todos tienen tres cablecitos. Uno es masa, el otro es una alimentación del sensor y el otro es la señal del sensor. Esa señal la va a interpretar la unidad de control y con base a eso va a saber el sensor qué lecturas físicas está tomando. Este funcionamiento es muy sencillo y esta ruedita que tenemos acá está simulando la caja de velocímetro que está en la llanta. Esta caja de velocímetro tiene 8 punticas, que como podemos ver aquí están las 8. Cada puntica tiene un imán, cada 45 grados, acá hay 45 grados. Cada puntica tiene un imán y ese imán lo que va a hacer es que en el momento que pase cerca del sensor, porque no se tocan, siempre están a una distancia, cuando el imán pase cerca al sensor, el sensor lo que va a hacer es aterrizar el voltaje que está acá en la señal. Por lo general lo va a aterrizar a 0. Casi siempre acá vamos a encontrar entonces 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios,
0 voltios, 5 voltios, 0 voltios y así sucesivamente durante todo el ciclo. ¿Por qué? Porque están los 5 voltios de la señal, pero en el momento que el sensor pasa a través del imán o el imán a través del sensor, porque en este caso el imán es el que gira a través del sensor, alrededor del sensor, en el momento que está en este punto, el voltaje de la señal es aterrizado a 0 voltios. ¿Por qué? Porque se genera un campo magnético. Ese es el funcionamiento de los sensores Hall. Entonces, en este caso, vamos a tomar la lectura para que de pronto entiendan un poco mejor este principio de funcionamiento. Para la lectura, entonces, es muy importante tomar la masa de referencia del mismo sensor. Recordemos que en los diagnósticos reales es muy importante esta lectura de la masa de referencia, o sea, del sensor. Vamos a tomar que la valvulita está en esta parte. Vamos a hacer los 8 ciclos del giro, en la cual el voltaje va a ir variando de 4 a 0 voltios. Tenemos 0 voltios, 4 voltios, 0 voltios. Veamos lo lento que estoy girando la llanta para que podamos apreciar los ciclos de voltaje. Tenemos 4 voltios nuevamente. La giramos despacito, 0 voltios, 4 voltios, 0 voltios nuevamente, 4 voltios, 0 voltios, 4 voltios, nuevamente 0, 4, y ese era nuestro último ciclo, porque aquí volvemos a 0 y aquí volvemos a 4. Nos faltaban 2 ciclos, 4, 0. Bueno, ahí tuvimos en total 8 ciclos. Como pudimos ver, hubo una oscilación entre 4 y 0 voltios. Bueno, 4.80. Ya sabemos que la teoría son 5 voltios. Hubo esta variación del sensor Hall. El manual dice, si la lectura del medidor no varía y continúa en el rango de 4, 4.5 voltios, o lo mismo para 0 voltios, el sensor está defectuoso. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque al girar la rueda, si la variación del voltaje no se encuentra entre 0 y 4 voltios, recordemos que este sensor Hall funciona con un campo magnético, pero el que genera el campo magnético es una pieza mecánica que está acá, que ya se las voy a mostrar. Bueno, antes de bajar la llanta, un buen café por acá. Ustedes mientras tanto pueden ir dando like al video, suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. Compartan esta información porque recuerden que este entrenamiento es totalmente gratuito. Nos ayuda mucho si comparten estos videos. Ahora sí, sigue video. Este elemento, al ser una piecita mecánica, como cualquier otra pieza, se desgasta, sufre desgastes por trabajo normal. Entonces, por ejemplo, vean este juego que tiene ya esta cajita de velocímetro, que es donde está el magnético. Vean que realmente él no hace contacto en ningún momento con el sensor, que sería esto. Este es el sensor Hall que está por acá y ahí no hace contacto. Sin embargo, vean todo este juego que tiene. Este juego puede afectar en algún momento la lectura del voltaje y el tablero de instrumentos puede interpretar mal la señal. Vea que al girar esto es donde el sensor aterriza más a ese voltaje, que es lo que les explicaba ahora, y es el que da, en algún lado lo aterriza, en otro lado no aterriza, y según la velocidad de este ciclo, pues el tablero de instrumentos va a determinar a qué velocidad va. De ahí va a sacar otros cálculos como para los tris, de ahí va a sacar otros cálculos para el odómetro. Pero entonces vea la importancia que tiene una piecita mecánica como estos, porque esta está súper desgastada. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener acá? Muy sencillo, este retenedor, esto es un empaquecito, un retenedor, que su función principal es garantizar de que no entre tierra a este mecanismo, ya que como podemos ver esto es una grasita especial. ¿Qué mantenimiento se debe hacer? Limpiar muy bien, aplicar la grasa y si se puede reemplazar este retenedor. Ya cuando esto está muy desgastado, como en este caso, lo mejor en un mantenimiento preventivo es reemplazarlo. Otra pieza mecánica se debe verificar, el rin. Como podemos ver, el rin es el que toma o hace contacto con estas aleticas y las hace girar. Algo muy común que pasa con este tipo de sensores o con esta caja de velocímetro en este caso es que estas paticas, como son de plástico, se parten. Estas se parten normalmente con otro daño mecánico, que es cuando los rodamientos tienen demasiado juego axial y esto genera pues que la llanta trabaje mal y haga una fuerza en estas partes de plástico y las parten. Vean, aquí tengo una cajita de velocímetro nueva y vean que esto no tiene ni siquiera un poquito de juego, eso está totalmente rígido. Bueno, aquí les voy a dar un tip de diagnóstico súper importante. Cuando la motocicleta llegue sin que esté marcando o registrando la velocidad,
con el conector desconectado, primero vamos a medir la alimentación que está saliendo del tablero de instrumentos, la cual nos tiene que dar 11 voltios. Y en el momento que hagamos la conexión, este voltaje se cae a 9 voltios. Es algo normal. Y ya saben que por el azul raya blanca tenemos que tener el voltaje de la señal, que es de 486. Si en esta lectura en el tablero de instrumentos no tenemos señal, porque a veces sucede, es porque muy posiblemente el tablero de instrumentos se dañó. ¿Qué debemos hacer ahí? Verificar este cable azul raya blanca que está en este conector hasta la terminal que sale del tablero de instrumentos, porque es posible que este cablecito en algún lado esté roto, porque el cablecito aún está largo de ahí al tablero de instrumentos. Entonces puede ser de que haya una sulfatación en la terminal del tablero de instrumentos, y lo mismo aplica para el voltaje del cable rojo raya blanca y la masa. Mucha precaución con esta lectura de la masa en este conector. Una vez tenemos y garantizamos estos 3 parámetros, ya ahí sí conectamos el sensor y empezamos a tomar la lectura de diagnóstico. Con el circuito del velocímetro del ABS vamos a hacer la misma operación, vamos a ir un poquito más rápido identificando los componentes. Tenemos batería, switch principal, cajita de fusibles. Aquí tenemos la cajita de fusibles de la unidad de control del ABS, la unidad de control del ABS, el kill switch, front wheel sensor, que sería el sensor de velocidad delantero, la unidad de control de la inyección y el tablero de instrumentos. Acá tenemos la batería, la unidad de control de la inyección, la cajita de fusibles. Esta es la cajita de fusibles de la unidad de control del ABS. Este es el modo mecánico hidráulico del ABS, de la unidad de control, y acá tiene integrada la parte electrónica, o sea, es un solo módulo. El tablero de instrumentos, el switch principal, el kill switch y ya por último el sensor de velocidad. Lo siguiente es verificar las masas. Ya saben que pues aquí solo está la masa de la batería, pero la unidad de control tiene que tener su masa, la unidad de control tiene que tener su masa y el tablero de instrumentos debe tener su masa. Lo único que no tiene masa es el sensor. Entonces, masa de batería. Es que las unidades de control tienen bastantes masas. Esta es una de tantas. Todos estos cablecitos negros raya amarilla que tiene esta unidad son masas. Recuerden que ningún elemento funciona sin masa. Por ejemplo, esta es la masa del tablero de instrumentos. Vean estos cables tan gruesos que tiene de masa esta socket de la unidad de control del ABS, y es que las electroválvulas tienen un consumo bastante grande de potencia. Esto lo vamos a ver en el curso avanzado de inyección electrónica. Ahora la fuente de poder, que en este caso es la batería. Seguimos el flujo de corriente por ese cable rojo. Acá hay un empalme, llega al fusible de 10 amperios. Ese voltaje va por un cable blanco raya azul a la unidad de control, y aquí mismo entra al fusible de 30 amperios, sale por un cable blanco raya negro, va hacia el switch principal, y aquí mismo entra a otro fusible de 7.5 amperios y va por un cable blanco hacia el tablero de instrumentos. Voltaje de batería, sale al fusible principal de 30 amperios, entra al switch principal, retorna por este de 7.5 amperios, sale hacia la unidad del fusible del ABS y por el cable blanco entra al tablero de instrumentos. Ahora, después de abrir el switch, sale por este cable café, cambia de color, muy importante, café raya azul, va directamente a la cajita de fusibles por este fusible de 15 amperios, sale por este cable naranja raya blanca, ¿hacia dónde? Hacia el kill switch. Entonces abrimos nuestro switch, llega voltaje por el fusible y sale por la otra terminal al kill switch. Entra nuestro kill switch y sale por el gris raya roja. Cuando lo activamos, accionamos el kill switch, sale por este cable gris raya roja, va hacia otro fusible de 7.5 amperios, otro de 7.5 amperios, y sale ese voltaje por este cable gris raya roja a la unidad de control del ABS, que es el que le dice que ya abrió el kill switch, y va por este gris raya rosado hacia el tablero de instrumentos y hacia la unidad de control electrónico. Bueno, aquí cambia de color a un gris raya roja. Alimenta los dos fusibles y aquí sale para las unidades de control. Vemos la alimentación de la eco y la inyección. También alimenta la unidad de control del ABS. Lo tengo así desconectado porque es que cuando está conectada la unidad es bastante difícil tomar la lectura. Y por último, la alimentación del tablero de instrumentos. Ahora la unidad de control por este cable blanco raya roja envía el voltaje al sensor de velocidad. Acá cambia de color blanco. Y esa señal sale por este cable negro y sale por este cable azul raya rosado. Es la señal del sensor. Y la unidad de control del ABS por este pin 8, por ese cable azul raya blanca, va a compartir esta información ¿con quién? Con el tablero de instrumentos. El tablero de instrumentos va a rebotar la información por ese cable blanco raya azul a la unidad de control, que recordemos que es para que ella lleve su registro del odómetro total. Y aquí va a hacer el cálculo del kilometraje, el odómetro y los trips. Vean toda esa cantidad de elementos que son alimentados después de abrir el switch y el kill switch. Ahora vamos a revisar la alimentación del sensor de velocidad, que en este caso es de 12 voltios. Aquí está aterrizado un poquito a 1176, igual que el ejemplo que vimos con la moto carburada. Y por este cable azul sale la señal, y la señal es de este voltaje.
de 0.27 voltios a 0.55. Veamos que esta parte metálica que está sujeta al rin tiene bastantes huequitos, como podemos ver. En total tiene 49 secciones. Y esto es lo que va a aterrizar a más a la señal, la que va a variar la señal magnética de nuestro sensor. ¿Qué quiere decir? De que el sensor está, vamos a simular la punta del sensor que va a estar acá, y cuando se encuentra enfrentado con esta parte metálica, el voltaje baja. Cuando se libera, el voltaje sube. Cuando baja, o sea, cuando se enfrenta, vuelve y baja el voltaje, y así sucesivamente durante los 49 ciclos. ¿Y cómo es el diagnóstico? Exactamente igual. Mientras damos unos pequeños giros, el voltaje va a ir variando de 0.27 voltios a 0.55. La unidad de control tiene mucha más información porque, como podemos ver, está dividido en 49 partes, a diferencia de las motos a carburador, que solo tiene 8 ciclos por cada giro de la llanta. ¿Qué quiere decir? De que por cada de 360 grados que gire esta llanta, o sea, una sola vuelta, el sensor ha logrado identificar 49 pulsos distintos. Claro, esto es mayor precisión tanto en la llanta delantera y la trasera, y la unidad de control, pues con base a esa información, determina los momentos en el cual debe accionar las electroválvulas. Un tip de diagnóstico acá es garantizar de que esta superficie esté completamente plana, que no vaya a estar torcida porque la lectura se perdería, y en esos momentos la unidad de control del ABS puede marcar error. Hay una aclaración importante para hacer, y es que a veces este cable puede variar, de pronto no el color, pero sí este tipo de conexión. A veces es directa a la unidad de control y al tablero de instrumentos. Por ese cable blanco raya azul va a llegar una señal que es interpretada en voltaje, y lo mismo, cada vez que hay un giro en la llanta, la unidad de control del ABS va a enviar 9 voltios y 0 voltios. 9 voltios cuando abajo tenemos 0.50 voltios y 0 voltios cuando abajo tenemos 0.25 voltios. Este mismo voltaje también va a ser enviado con la misma frecuencia a la unidad de control de la inyección para que ella también haga su registro del odómetro. Entonces, este sería el diagnóstico para las motocicletas de inyección electrónica, ya que aquí termina el circuito. Bueno, quiero agradecerles por acompañarme hasta esta parte del video. Realmente sé que fue un video bastante largo. Me motiva que personas lleguen hasta esta parte del video porque sé que les interesa, les gusta. Por favor, escríbanme acá en los comentarios qué nos hace falta, si tienen alguna opinión distinta. Cualquier cosita, por favor, escríbanme acá en los comentarios porque voy a estarlos leyendo bastante, porque quiero hacer este curso y todo este entrenamiento también con la ayuda de ustedes y lo que necesiten. Entonces, cuando hagamos el barrido de todos los circuitos y todos los diagramas, de pronto en la mitad o haremos un en vivo al final, no sé, ahí estoy revisando, depende del flujo de interacción que tengamos para resolver dudas. ¿Listo? Señores, muchas gracias por el video y entonces, hasta la próxima.